Muchas gracias por la invitación a Choyán y al equipo. Yo estoy muy complacido de que pueda resultar interesante la perspectiva que yo pueda aportar sobre la implantación de idiomas en el sistema educativo que no son los tradicionales. Los tradicionales en el sistema educativo son inglés y francés. Entonces, el alemán y otras lenguas, y ahora esperemos también que pronto el chino, no formaban parte del bloque de la oferta, pero los tiempos cambian y el sistema educativo es también bastante, termina siendo poroso y tiene que incorporar novedades. Este sería el punto de partida de la aportación. Yo me voy a referir a varios aspectos, muchos quizás sean conocidos y podemos comentarlos también con más detalle luego, alguno que pueda surgir. Desde mi perspectiva, lo interesante es una dinámica que se crea en nuestro sistema, que ahora tendré ocasión de exponer, y que lo hace bastante menos rígido, me parece a mí, que lo que parece inicialmente. El punto en fin, lo que debo comentar de antemano es tres evidencias que que deberían ya quedarse consolidadas a partir de ahora, ustedes ya lo saben. Es que el incremento que ha habido en la enseñanza del chino en los últimos años es muy sorprendente. No voy a decir prodigioso, corresponde a la importancia que tiene China en el concierto mundial, pero se ha hecho muy notable y muy evidente en el sistema español. Hoy día se está impartiendo como materia precurricular o curricular incluso aquí en Cataluña, en algún centro también ya de manera curricular. Se está en comunidades que comprenden el 63% de la población. Luego entraremos en detalles sobre de qué comunidades se trata. En la mayoría de los casos se trata, sin embargo, todavía de materia autonómica de libre configuración. Aquí tenemos que acostumbrar a este tipo, tenemos que tener en cuenta este tipo de terminología, porque tiene un significado bastante considerable. O sea, el chino, a pesar de que el sentido común dice que el chino es una lengua extranjera, no es una lengua extranjera. Mientras no esté reconocido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional como tal lengua extranjera, no es lengua extranjera, es una actividad curricular, pero no es lengua extranjera. Para que sea lengua extranjera tiene que publicarse un pequeño currículum en el Boletín Oficial del Estado, y tiene que ir después, para que acabe de consolidarse como lengua extranjera, tiene que darse un paso siguiente, que es tiene que constituirse una especialidad dentro de los cuerpos de la administración. Y aquí ya hay que empezar a apuntar a peculiaridades del sistema español que muchos de ustedes conocen, pero que hacen que el sistema sea especialmente dinámico a veces y algo rígido otras veces. Los empleados públicos son funcionarios y están integrados en unas corporaciones. Y para estas corporaciones, para la de profesores de secundaria y la de maestros, se tiene que crear una especialidad. O sea, no es suficiente con la publicación de un currículum. En esto se está avanzando, pero aquí tendríamos la primera paradoja, es que el chino efectivamente se está extendiendo, la enseñanza del chino está cada vez más extendida y ha dado un salto muy considerable en 8 años, pero hay unas limitaciones, es que sigue siendo solo actividad. En la mayoría de los casos no se ha convertido en materia curricular. Y la tercera evidencia, que es a la que se refería el profesor Chan, hace 10 días, aquí en esta misma sala, hubo ocasión de exponer de que no solamente nosotros, como Instituto Confucio, sino una asamblea, un foro muy diverso, en donde acudieron
representantes de se trata del segundo coloquio sobre la enseñanza, sobre la presencia del chino en el sistema de la enseñanza española, convocado por la Embajada de la República Popular China y celebrado en nuestra sede. Acudieron representantes del Ministerio de Educación y de Formación del Profesorado, representantes de las comunidades autónomas que tienen más experiencia en este terreno. Ya lo ha dicho el profesor Chan, Cataluña en este sentido está en la vanguardia absoluta de la presencia del chino, y otras dos comunidades como son Andalucía y Castilla y León. También acudieron universidades en el sentido de, tanto desde el punto de vista de la oferta de chino como de las tareas que le esperan a un sector determinado, como son las facultades de magisterio. Son facultades que tendrán una función clave. Y también representantes de institutos Confucio. Entonces, este foro se celebró aquí, este coloquio, y en este coloquio el Ministerio tomó buena nota de lo que se reclamaba. Justamente, al final lo recapitularemos, pero se trata de esto, cómo se normaliza la presencia del chino en nuestro sistema. Para plantear o situarnos en torno a estas tareas pendientes, a estos hitos que hay pendientes, me voy a referir a 4 cosas que pueden parecer algo miscelánea, pero que ayudan a explicar este dinamismo o las peculiaridades del dinamismo en la normativa española sobre lenguas extranjeras. Nos encontramos con 4 escenarios que no deben perderse de vista y que no siempre van aparejados. Uno es, conviven y desarrollan una gran labor un ministerio y 17 otros ministerios. Entonces, en realidad son 18 entidades que están funcionando y retroalimentándose. Como es el Ministerio Central de Educación y Formación del Profesorado, como se llama ahora, y las consejerías de las 17 comunidades autónomas. Luego hay un factor que generalmente pasa desapercibido, pero que representa, que tiene un gran papel, según hemos podido observar este año, que es que hay 2 escenarios muy diferenciados en España, que es en el sentido de que hay comunidades monolingües y comunidades bilingües, y la recepción, la actitud respecto a nuevas lenguas extranjeras es bastante diferente en un entorno que otro. Luego hay un tercer factor, que son 3 recomendaciones del Consejo de Europa, que se emitieron precisamente en Barcelona hace 16 años, que conviene tener presente para ayudar a convencer al Ministerio de que no puede mantenerse ajeno a las reclamaciones sociales en torno a los idiomas, a los segundos idiomas. Y, por último, otro factor, digamos, colateral, pero que incide necesariamente en la organización, que es que en España, como ustedes ya han visto, ya han tenido ocasión de conocer, y como conocen también por su propia experiencia en nuestro entorno, conviven 4 redes educativas relacionadas con las lenguas extranjeras. Y entre ellas, esto naturalmente también se retroalimenta. La relación, el primer punto, que era un ministerio y 17 consejerías autonómicas, lleva a esta particularidad. Es una distribución de papeles. El ministerio legisla y da luz verde, se encarga de la administración, digamos, del diseño oficial, pero luego la ejecución corre cargo de las comunidades autónomas. Esto tiene un elemento importante. No es, por ejemplo, en materias optativas, el Ministerio identifica, autoriza, pero no obliga a impartir. Es decir, si el Ministerio identifica el portugués o el chino como lenguas extranjeras, no quiere decir que el portugués y el chino se tengan que impartir. Esto depende luego de cada comunidad autónoma cómo lo aplica. A la vez las comunidades autónomas pueden tomar iniciativas, sobre todo en lenguas extranjeras, pero también en tecnología o en otras disciplinas, o en trabajo por proyectos, etcétera, que luego puede ser incorporado a la legislación del Ministerio. En este sentido hay una distribución de papeles que, de cara a novedades y a introducir innovaciones, pues sí se tiene que tener en cuenta, porque no es la misma relación centralista que hay en
Portugal, en Francia o en Italia. Hay este filtro o digamos, este doble circuito de actividad que es el que procura la convivencia de dos administraciones diferenciadas. Dentro de esta circunstancia llegamos a este punto en que hay las 6 comunidades que comentaba que comprenden el 63% de la población, que algunas destacan en su implicación por el fomento del chino, especialmente Andalucía. Andalucía es el caso más notorio, por la cantidad de aulas Confucio que existen y por la situación límite a que se está llegando. En Andalucía es donde se está poniendo más claramente de manifiesto que es urgente y apremiante que haya profesores españoles de chino. Y esto es, y sobre todo maestros, es decir, no solamente profesores de secundaria, sino maestros en la enseñanza primaria. También se pone de manifiesto en Castilla-León, en Cataluña empieza a notarse esta necesidad, y en la Comunidad de Madrid quizás no con la misma virulencia, pero también. Y Galicia se acaba de incorporar. El segundo factor que les quería comentar es este. Este mapa es un mapa, no es ningún mapa oficial, es un mapa de una organización de sensibilización hacia el plurilingüismo en España, y sería discutible porque la asunción del plurilingüismo en España resulta que es un poquito complicada. Es decir, no hay un mapa oficial de cómo es el bilingüismo en España. Pero este mapa es muy importante porque nos explica por qué Castilla y León y Andalucía son especialmente, se perfilan como grandes contribuyentes a la difusión del chino. En las comunidades autónomas monolingües se ha asumido que, o sea, hay una comparación inmediata, automática y no explícita con las comunidades bilingües. El argumento o el razonamiento es que si los muchachos, los niños, los escolares en las comunidades bilingües tienen que tratar 2 lenguas propias y una extranjera, por lo mismo, a las comunidades monolingües se les puede pedir a las familias que aparte de profundizar y de mejorar y de cultivar la lengua propia, se estudien 2 lenguas extranjeras. Y en Andalucía, por ejemplo, es obligatorio. La segunda lengua extranjera es obligatoria a partir de los 6 años, en toda la enseñanza, la primaria. Lo mismo ocurre en Castilla y León. Y en otras, en Murcia. Lo que pasa es que en Murcia hay 4 comunidades que destacan en Europa por su presencia, por su fomento de la segunda lengua, en este caso siempre es el francés, que son Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia. Porque lo tienen incorporado. Este fenómeno, esto crea una dinámica muy curiosa y muy intensa, y es que los estímulos más importantes vienen de Andalucía y donde se crea una réplica, pues es en Castilla-La Mancha o en Cataluña, por ejemplo, con lo cual se están mezclando escenarios y se está intentando aprovechar justamente el doble funcionamiento que comentaba de las instancias de la administración. La proporción ya lo ven, es 60-40, es decir, el 60% de la población española se encuentra en comunidades monolingües y un 40% aproximadamente en comunidades bilingües. Este factor es destacable, desde luego. Otro elemento a tener en cuenta, porque en este caso es el Ministerio el que debe dar cuenta de por qué no se acaban de atender las recomendaciones del Consejo de Europa, son estas que se emitieron en Barcelona, en la llamada... las recomendaciones de Barcelona del año 2002, cuando se reunió el Consejo de Europa en nuestra ciudad, y se propusieron 3, para el año 2020 se propusieron 3 hitos, ¿no? De esos 3 hitos, uno está alcanzado, todos los países tomaron las medidas para realizarlo lo antes posible. Un hito muy discutido por los especialistas en lenguas extranjeras de todas maneras, pero se alcanzó, que es la anticipación del aprendizaje de la primera lengua extranjera a los 4 o 6 años, ¿no? En muchos países se empezaba mucho más tarde, a los 11 incluso, ¿no? Y luego a los 8 y finalmente a los 6, como ocurre ahora, o a los 4, como ocurre aquí en España y en Austria. Este primer hito se alcanzó. El segundo fue la intensificación
del CLIL, ¿no? Del Content Language Integrated Learning, que es un proyecto que sobre todo en las comunidades monolingües se lleva con mucha intensidad. Se están haciendo enormes inversiones en este tipo de actividad. Es una actividad muy polémica y, en fin, no vamos a entrar en esta cuestión, pero realmente no se ha podido ejecutar con la misma velocidad que se esperaba para el año 2020. Es muy complejo formar profesores de matemáticas, de historia, de naturales, de sociales, en inglés, o en francés, o en alemán, o esperemos un día también en chino, y el ritmo es mucho más lento de lo que se esperaba. Y el tercer punto en donde el Ministerio, ahora lo vamos a ver, la parte... La parte española no acaba de ajustarse a las recomendaciones del Consejo de Europa, es el tercero. La promoción de segundos idiomas hasta alcanzar el 75% de los escolares en el año 2020. Aquí los números son lamentablemente muy bajos. Veo que he cogido una versión anterior del PowerPoint. Los números son para el año 2012, no son números inmediatamente, o sea, absolutamente recientes, porque estos datos los publica el Ministerio con mucho retraso, a veces hasta los 5 o 6 años. Esta cifra se alcanza en la ESO, se alcanza para el 48%, en la ESO, es decir, entre los 12 y 16 años, hay un 48% de muchachos, de alumnos que están en contacto con un segundo idioma. Pero esta cifra en España cae drásticamente a partir del cuarto de la ESO. En primero de bachillerato y en segundo de bachillerato el contacto con el segundo idioma, en lugar de acercarse al 75% que reclamaba el Consejo de Europa, cae al 23%. Y sigue cayendo, cada año cae más. El origen de esta caída, ya se lo imaginan ustedes, es el hecho de que los segundos idiomas no cuentan para nada en la selectividad. Esto se debe a una norma que se introdujo en el año 2011. Y fue como una especie de avería que surgió ahí en medio y que cada vez nos aleja más de lo que propone Europa, que es el 75% de presencia de los segundos idiomas en el bachillerato. Este es un tercer elemento que también puede ayudar a innovar y a desarrollar medidas para atender las demandas como la que hay de China. Y el cuarto factor a tener en cuenta es algo que también ustedes conocen, pero que a veces cuesta hacerse cargo de la diversidad de presiones y de estímulo y de turbulencias o digamos, de dinamismo que puede suponer, porque es muy diferente en dos regiones. Es la convivencia de dos sistemas escolares, uno es el público, otro es el concertado. Después la presencia de las escuelas oficiales de idiomas, que son entidades públicas, y luego el fenómeno habitual en cualquier país, que son las academias privadas de idiomas. O a veces con una cobertura pública, pero que no dejan de seguir un modelo privado, puesto que tienen que autofinanciarse, no tienen fondos públicos. En otros entornos, en otros países, lo que hay es escuela pública y academias privadas. Pero en el sistema español hay, entre escuela pública y academia privada, hay toda una gama de situaciones bastante diferenciadas que a su vez no tiene que ser únicamente una objeción o un inconveniente, pueden retroalimentarse también y pueden estimularse a la hora de desarrollar novedades. En el caso de idiomas modernos, las escuelas concertadas representan un gran potencial de dinamismo, porque demuestran que es posible desarrollar programas curriculares y esto sirve también de referencia para los centros públicos. Luego, de manera que es un dato a tener en cuenta. Aquí la peculiaridad es que la media, que aparece aquí, lo que se pone es la presencia media. El 76%
serían centros públicos en España y un 24% centros concertados. Pero esta media varía mucho. En Cataluña y en el País Vasco no es al 50%, pero en fin, en torno al 45% sería concertado y un 55% público, pero en Andalucía o en Extremadura la diferencia es muy grande, muy considerable. A lo mejor hay un 12% de centros concertados y un 88% de públicos. El fenómeno de las escuelas de idiomas también es importante porque para la administración a veces ha sido una forma de eludir sus responsabilidades con la enseñanza de idiomas. Igual que se remite a los institutos a distancia, para los muchachos que quieran cursar idiomas, las escuelas oficiales de idiomas, como son entidades de la administración, entonces los profesores son funcionarios, la administración a veces, cuando las AMPAs, las asociaciones de padres y padres reclaman que se incremente una oferta, a veces lo que se hace es remitir a la Escuela Oficial de Idiomas. La Escuela Oficial de Idiomas, en este sentido, presta una gran labor, son unos grandes profesionales, pero institucionalmente no dejan de ser un elemento que puede retrasar la implantación, desde la lógica de la administración me refiero. A la vez, naturalmente, generan proporcionan una formación y generan un estado de familiarización con los idiomas, como el chino, pero también con otros muchos idiomas, como el ruso, con el japonés, etcétera, que ayuda a mitigar y a compensar lo que el sistema público en la enseñanza secundaria pues no puede cubrir. Y bien, todo esto, estos cuatro escenarios mezclados estimulándose mutuamente, es lo que nos lleva a la situación en que nos encontramos ahora y que es lo más apremiante. Lo más apremiante, ya lo he comentado antes, es que empiece a haber profesores locales de chino. Esto es muy importante, es decir, profesores que puedan actuar, que puedan formar parte del staff, del elenco de profesores de cualquier centro, tanto concertado como público, y que a la vez sirvan de elemento de apoyo, de elemento de enganche para pues, muchas de las intervenciones que hace Hanban, por ejemplo, que es enviar voluntarios a España o a otros países a dar soporte, como pasa con los auxiliares de conversación, y que ahora se tienen que estar enviando sin el referente español. Esto es una situación que cada vez se va tensando más y que bueno, puede llevar al fracaso todo lo que es, no lo llevará, pero que erosiona la puesta en marcha de un programa tan ambicioso como una necesidad tan acuciante como es el normalizar la presencia del chino. Esto pasa por dos momentos, uno es introducir un Real Decreto o publicar un Real Decreto donde se contemple el currículum de educación primaria, lo mismo para la educación secundaria, y luego otros dos reales decretos en donde se cree la especialidad de maestros de especialidad de chino y de profesores de secundaria de especialidad de chino. Sin esto es muy difícil que pueda arrancar, porque sin esto hay respecto a la dinámica de las lenguas modernas, no se cumplirá una condición imprescindible, y es que las universidades y las facultades de magisterio se impliquen. Si una facultad de magisterio, que está ya muy solicitada y tiene muchas obligaciones, muchos compromisos por muchos lados, no ve que sus alumnos pueden acabarse convirtiendo en profesores del sistema, sencillamente lo ignorará, ¿no? ¿Y por qué es importante que los alumnos de magisterio se incorporen, es decir, los futuros graduados? Porque el sistema español de segundas lenguas está ahora mismo, desde el año 2006, es cuando se publicó, pero luego se ha ido consolidando y cada vez que pasa se consolida más naturalmente. Con la Ley de Educación del año 2006 se estableció que la segunda lengua de la ESO se orientaría por la segunda lengua de la primaria. Entonces, si no se empieza con la lengua extranjera correspondiente en la primaria, lo que se crea es una discontinuidad en que las familias, pues preferirán siempre mantenerse por la apuesta que garantice la continuidad y no por la que garantice el cambio dentro de
en el curso de la formación de los hijos, ¿no? En este sentido es muy importante que el Ministerio dé los pasos que tiene que dar, que las autonomías continúen desarrollando las actividades que piensen. Habrá autonomías que no tengan interés por el chino, pero hay otras autonomías que sí que tienen mucho interés por el chino, y sobre todo que las universidades se animen y desarrollen programas que no son nada sencillos de desarrollar para formar maestros de chino. Este es el reto. Bueno, pues esto es lo que les quería contar. Para mí es un gran honor poder colaborar con el Instituto Confucio y con todos los institutos Confucio y con las administraciones y en ir definiendo este territorio, que es un territorio en el que yo me he llevado bastante sorpresa. Francamente, a pesar de estar un poco familiarizado con la política de lenguas extranjeras en el sistema educativo, ha sido una gran sorpresa encontrarme estos circuitos que se retroalimentan y que esperemos que pronto den resultados. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Alguna observación? Yo tengo una cuestión. Sí. Vale. Yo vengo de Lleida, sí. ¿vale? Aparte de dar clases. Aparte de dar clases en un instituto, también doy clases en un centro privado y en la Escuela Oficial de Idiomas de Lleida también en módulo. Y uno de los problemas que hay, aparte de todo lo que has apuntado, también es la reticencia de muchos institutos, ahora en este momento, de incorporar el chino como idioma. Por ejemplo, yo en todos los institutos que he estado, desde que estoy en la pública, vengo de la concertada antes, casi todos los idiomas, el tercer idioma que se coge es el alemán. Y es muy complicado que la directiva y las familias y el AMPA, el Consejo Escolar, apoyen lo que es el chino. Yo pienso que también es una de las tareas que se deberían también aplicar, no sé. Completamente de acuerdo. Pero esto tiene una razón, que es que el chino no es lengua extranjera todavía. Este es el drama. O sea, un instituto, ahora mismo, si intenta poner el chino, introducir el chino, se encuentra con que el chino no se puede cursar como segunda lengua extranjera, porque no está dentro del catálogo de las que salían antes, que eran las 5 clásicas, ¿no? Son inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Entonces, al no estar ahí, no hay la inspección no puede controlar, no se pueden convocar plazas. Es decir, es un poco un camino a ciegas que afortunadamente están recorriendo algunos centros concertados y que están abriendo brecha en este sentido. Por eso decía que es tan importante la convivencia de los dos sistemas, el concertado y el público, pero no deja de tener su lógica, efectivamente, ¿no? Aquí las administraciones, las comunidades autónomas, el día 9, que se celebró aquí el segundo coloquio, la verdad es que era para verlo como todas las comunidades autónomas, aquello fue un coro. Es decir, todos estaban repitiendo lo mismo. La última diapositiva de aquí estaban diciendo, todos habían identificado el real decreto que se tenía que cambiar y qué ámbito tiene. Ciertamente ahora hay un pequeño problema, ahora a propósito de estos cambios, y es que, como habéis visto, el viernes anterior, el día 8, el Ministerio de Educación anunció que quería hacer pequeños retoques en la LOMCE. Claro, esto puede retrasar algo, porque un real decreto desarrolla cosas que se han regulado en una ley mayor, una ley de bases, como es una ley orgánica. Si esta ley no se fuera a tocar ahora, sería más fácil que el Ministerio desarrollase sus decretos. Pero si se tienen que hacer retoques de la ley, claro, digamos, el complemento de los retoques en la parte básica, no en el detalle. El complemento tardará otra vez en implantarse, pero lo que me parece que la sensación que tenemos de los institutos Confucio y las comunidades autónomas más interesadas era que el Ministerio ha tomado nota, se hace cargo de la urgencia del problema y las universidades también se hacen cargo. Pero esto es una observación muy interesante porque es verdad, es decir, es que tiene que ser así. Un director de instituto ahora mismo podría tener problemas si apuesta por algo que no tiene... Uy, gracias. Que no tiene inserción en el sistema. Muy bien, gracias. Pues bueno, lo dejamos aquí y luego en la pausa también podemos comentar detalles. Muchas gracias. Gracias.